Tema sumamente importante del análisis matemático son las integrales. Dentro de las integrales tenemos las integrales indefinidas y las integrales definidas. Aunque lo primero que se trabajó o se estudió fueron las integrales definidas, nosotros vamos a comenzar con las indefinidas en esta primera parte. Vamos a analizar la definición que está en el apunte, que dice que, dada una función f minúscula de x, se llama primitiva de ella a la función f mayúscula de x, tal que su derivada es la función dada. O sea, la función primitiva es aquella función que cuando yo la derivo me da la función que yo tengo como la primera, ¿sí? Y se escribe de esta manera. O sea, para que f mayúscula sea primitiva de f de x, se tiene que cumplir que su derivada, o sea, f', sea igual a f de x. Vamos a analizarlo con un ejemplo para que se entienda. Vamos a suponer que yo tengo la función 3x al cuadrado. Encontrar la primitiva sería encontrar qué función derivada me da 3x al cuadrado. Y esa función es x al cubo. ¿Por qué? Porque si yo derivo x al cubo, ustedes recuerdan las reglas de derivación, está en la tablita, x a la n sería en este caso. Si ustedes recuerdan, la n, o sea, el exponente baja multiplicando y se le resta 1. Entonces, si yo derivo x al cubo, me va a quedar 3x al cuadrado, que es mi función original. Entonces, 3x al cuadrado es la derivada de x al cubo. Por lo tanto, x al cubo es su primitiva. Ahora, aquí hay un inconveniente. Porque si yo analizo la derivada de esta función, o sea, fíjense que yo considero la función x al cubo más 2. Si yo derivo esa función, miren que la derivada de x al cubo es 3x cuadrado. Y la derivada de 2 es 0, porque la derivada de toda constante es 0. Entonces obtuve la función original, f de x. Entonces yo puedo decir que x al cubo más 2 también es primitiva de 3x al cuadrado. Ahora vamos a analizar otra más. ¿Qué pasa si yo tengo la función x al cubo menos un tercio? Si yo la derivo, también llego a 3x cuadrado. ¿Por qué? Porque la derivada de menos un tercio también es 0. Esto me lleva a darme cuenta de que cuando una función tiene una primitiva, en realidad tiene infinitas primitivas. ¿Por qué infinitas? Porque yo a x al cubo le puedo sumar cualquier número y cuando yo lo derive me va a seguir dando 3x cuadrado. Es por eso que yo digo que la primitiva de 3x cuadrado es x al cubo más c. ¿Qué significa esa c? Se llama constante de integración. Y me dice que ahí puede haber cualquier número. 1, 2, 3, 5, menos 20, menos 3 cuartos, cualquier número, ¿sí? En la práctica, en los ejercicios, esa C corresponde, por ejemplo, si ustedes están trabajando con un problema eh, por ejemplo, que depositan plata en un banco, plazos fijos y esas cuestiones que seguramente trabajan en gestión bancaria, la C vendría a ser, por ejemplo, el monto inicial, ¿sí? Si ustedes están trabajando en física, con movimiento, sería una velocidad inicial. Ese tipo de cuestiones son las que representan con la letra C. Acá, matemáticamente hablando, sería un número que está sumando a el resto de la función. Por eso que nosotros podemos escribir así. Ese conjunto de infinitas funciones primitivas se llama integral indefinida de f de x. Y el símbolo es así. Es como una S estirada, ven al principio, después le voy a explicar de dónde sale ese símbolo. Después viene mi función y después dx. Ese dx se lee diferencial de x. O sea, ahí lo que me está diciendo es lo siguiente, que la integral de f de x diferencial de x es igual a la f mayúscula de x más c.
Esa f mayúscula más c sería el conjunto de las primitivas, o lo que es lo mismo, la integral indefinida de f. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a resolver la integral de 1 sobre x diferencial x. Ustedes recuerdan que lo que habíamos dicho era que encontrar la primitiva es encontrar una función que derivada me dé 1 sobre x. Entonces, ¿cómo puedo hacer? Ir a la tabla. Voy a la tabla y busco dónde está 1 sobre x, pero miro en la columna, no en la primera columna, sino en la segunda. O sea, tengo que ver qué función ya derivada me dé 1 sobre x. Y acá la encuentro. Ven que dice que si y es logaritmo de x, y prima, o sea, su derivada, es 1 sobre x. Esa es la que a mí me interesa. Entonces, en la integral yo voy a ir al revés. ¿Sí? O sea, porque la derivada del logaritmo es 1 sobre x, la integral de 1 sobre x va a ser logaritmo de x más c. Siempre tengo que agregarle la constante de integración. Ustedes se dan cuenta aquí, con este ejemplo, que en realidad la integral es la operación inversa de la derivada. Es por eso que se puede utilizar la misma tabla. Pero, para que sea un poco más fácil, nosotros lo que hacemos es utilizar otra tabla que es directamente de integrales y es la que ustedes tienen en el práctico y es con la que vamos a hacer los ejercicios. De paso les digo que este tema es muy complicado, tiene muchas variantes. Nosotros vamos a hacer solamente lo más básico, que sería resolver las integrales inmediatas. ¿Cuáles son las inmediatas? Las que yo encuentro en la tabla directamente. No tengo que hacer ni un paso raro. Hay varios métodos cuando hay multiplicaciones, cuando hay funciones compuestas. Eso nosotros en este curso no lo vamos a ver. Vamos a analizar este ejemplo de la tabla. Fíjense que la tabla que les conseguí, que de paso ustedes pueden buscar en internet, hay un montón de tablas. Yo elegí esta, me gustó porque tiene la regla, o sea, la tabla que está, lo que está a la izquierda, y a la derecha tiene un ejemplo. Fíjense que en la tabla me dice que la integral de x a la n, diferencial x, es igual a x elevado a la n más 1 dividido n más 1. Acá nos damos cuenta que es justo al revés que en la derivada. Recuerdan que en la derivada de una potencia se multiplicaba por el exponente y al exponente se le restaba 1. Bueno, acá al exponente se le suma 1 y se divide. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos la integral de x a la 7 diferencial x. Para nuestro ejercicio, si comparamos con la tabla, la n vendría a ser 7. Entonces, ahí la tabla dice que eso es igual a x a la n más 1 sobre n más 1. Como para nosotros la n es 7, yo reemplazo y me queda así. X a la 7 más 1 sobre 7 más 1 y ahí más c. Y ahí lo que puedo hacer es resolver el 7 más 1 y va a quedar así. X a la 8 sobre 8 más c. Yo quiero que vean el ejemplo que está ahí en la tabla que tiene un dato interesante. Fíjense que aparece el x al cubo, pero aparece un 5 adelante. Cuando yo tengo un número multiplicado con una función, yo lo que puedo hacer es sacar el 5 afuera, ¿sí? Afuera de la integral, y resolver la integral de x al cubo y después queda multiplicado por 5, que es lo que aparece en el ejemplo que ustedes ven ahí en la tabla, ¿sí? Esa tabla es la que está en el apunte. Entonces, cuando yo tengo 5 por x al cubo, me queda 5 por, y ahí integro. Me va a quedar x a la cuarta sobre 4. Vamos a ver este otro ejemplo. La integral de 9 por coseno de x diferencial x. Nuevamente aplico lo que vimos recién, la constante, que en este caso es 9, lo puedo sacar fuera de la integral, y me queda entonces 9 por la integral del coseno de x diferencial x. Voy a la tabla y en la tabla dice que la integral del coseno es el seno. Entonces eso va a ser 9 por seno de x más c. Otra regla que es importante es que sucede cuando yo tengo una suma. Dentro de, o sea, la función que yo tengo que integrar está compuesta por una suma o una resta. Cuando es una suma o una resta, yo puedo separar la integral, una especie de propiedad distributiva.
O sea, por un lado calcular la integral de x diferencial x y eso sumarle la integral de 4 diferencial x. Eso no se puede hacer cuando hay una multiplicación o una división, pero sí cuando hay una suma o una resta. Y ahora vamos a hacer la integral de x diferencial x. Esa integral no está en la, así implícitamente o explícitamente, no está en la tabla, pero sí yo puedo considerar que esto es x elevado a la 1. Entonces ahí aplico la regla de la potencia y me va a quedar x a la 2 sobre 2 más c. Y la integral de 4, ustedes ven en la tabla, dice la integral de a diferencial x es igual a ax. Entonces la integral de 4 va a ser 4x más c. Fíjense que en este caso aparecieron dos c. Las c representan números constantes. Como los números se pueden sumar sin ningún problema, yo en vez de escribir 2c, puedo escribir solamente una. Y entonces me va a quedar que la integral es x al cuadrado sobre 2 más 4x más c. De esta manera, utilizando las tablas o la tabla que les di, pueden resolver los ejercicios del práctico.